Nuevamente sean bienvenidos. Seguiremos abordando el tema 3.1 relacionado al cambio climático. En esta ocasión abordaremos el fenómeno del cambio climático como tal, así como también describiremos algunas áreas bajo las cuales puede ser estudiado el fenómeno y también describiremos una parte del marco legal del mismo, ¿no? En la anterior presentación abordamos lo que era el fenómeno de efecto invernadero y cómo, o sea, en la cual definimos que es un fenómeno natural, pero sin embargo las emisiones en grandes cantidades de de los gases de efecto invernadero como tal, que favorecen su acumulación y por consecuencia el incremento de sus concentraciones en la atmósfera, favorecen el incremento o el almacenamiento de energía que debería ser liberada al espacio. Esta se queda atrapada y en consecuencia este incremento en la energía almacenada eh, provoca que haya un incremento en la temperatura, lo cual vamos a conocer como calentamiento global. Este calentamiento global va a estar asociado principalmente a las modificaciones en los patrones climáticos que va a desencadenar o desencadena directamente el fenómeno del cambio climático como tal. Pero bien, el cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? La Convención Marco de las Naciones Unidas, permítanme esconder esto, la Convención Marco de las Naciones Unidas define el cambio climático como el cambio de clima que es atribuido directa o indirectamente a la actividad humana y que altera o quien altera la composición de la atmósfera global y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempos comparables. Estas variaciones o estos cambios en el clima como tal, o en los patrones climáticos como tal, bueno, ha sido ampliamente estudiada, ¿no? Pero conceptualmente la Convención Marco proporcionaba esta definición del fenómeno. Eh, También podemos encontrar ahora otras, otras definiciones, como la que nos proporciona López en el 2009, que define el cambio climático como la variabilidad de parámetros meteorológicos inducida por forzamientos externos o internos del planeta. O bien, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático en el 2019 nos dice que el cambio climático se asocia a todo cambio significativo en el sistema climático del planeta que permanece por décadas o por más tiempo. Bien, retomando la definición de López, como tal, en esta variabilidad de los parámetros meteorológicos, eh, realmente resulta interesante conocer realmente qué es lo que está pasando o ver a qué fenómenos podría estar asociado el cambio climático. Y para ello, pues obviamente, pudiésemos entrar a estudiar los riesgos hidrometeorológicos o los riesgos climáticos como tal que van a ser abordados en el tema 3.3, este, principalmente asociados a las inundaciones, asociados también a las sequías o bien a las ondas de calor. Estas variaciones en los parámetros meteorológicos nos permiten también observar cambios en los patrones de precipitación, es decir, que es probable que nosotros observemos que todo lo que caía, toda la lluvia que caía en un mes anteriormente, ahora puede caer en un solo día o en unas horas, ¿no? Lo cual ocasiona eh, algunos impactos realmente catastróficos en algunas ciudades, ¿no? Desastrosos en algunas ciudades, causando inundaciones severas, ¿no? Bien, entonces también podemos asociarlo a un incremento en el número de días con temperaturas extremas, ¿no? Eh, o bien a sequías más prolongadas, entre otras cosas, ¿no? Hablando de las ondas de calor, estas ondas de calor, hay estudios que remiten o que especifican que las ondas de calor han incrementado en intensidad y severidad en los últimos años, lo cual pudiese estar asociado también al cambio climático como tal. Algunas imágenes que pudiesen permitirnos identificar el fenómeno del cambio climático, más bien dicho, los impactos del cambio climático, podemos buscarlas en cualquier buscador, valga así la redundancia, en los buscadores de Internet. Ponemos ahí cambio climático, nos vamos al área de imágenes y podemos encontrar algunas como estas, ¿no? Como estos ejemplos.
en los cuales pues están las lluvias torrenciales, ¿no? Por así decirlo, asociadas a inundaciones, al arrastre de sedimentos como tal por las altas avenidas o las grandes avenidas de agua que arrastran sedimentos provenientes de las montañas, a las sequías como tal, sequías eh, prolongadas, ¿no? A la falta de precipitación, como tal podemos observar en las imágenes, o bien al deshielo de los casquetes polares, ¿no? Estas implicaciones, a final de cuentas, pueden estar asociadas a las afectaciones del patrimonio, que a final de cuentas son parte de los impactos que pueden tener estas modificaciones del clima o bien estos fenómenos la presencia de estos fenómenos que están asociados al cambio climático como tal. Como veremos más adelante, nosotros no podemos hablar de un solo fenómeno en particular, de un solo impacto en particular, perdón. Cuando nosotros hablamos de impactos, por ejemplo, podemos ver impactos en la biodiversidad, impactos en la agricultura, impactos en la economía y demás, ¿no? Impactos sociales, pero es muy difícil hablar solamente de un tipo de impacto. Por lo general, necesitamos hablar de los impactos en conjunto para poder comprender mejor todo lo que puede ocasionar un fenómeno como el cambio climático. Bien. Aquí en estas imágenes seguimos viendo cuestiones asociadas al cambio climático, las sequías, algunas afectaciones en las cosechas, inundaciones en zonas urbanas, que esto también es muy frecuente en diferentes partes, tanto del estado, de la ciudad, así como del país o del mundo, ¿no? Lo que hablábamos en el tema anterior, lo que son los incendios, ¿no? A partir de ciertas condiciones de sequías prolongadas, de pocas precipitaciones y demás, entonces las áreas forestales son más susceptibles precisamente a los incendios forestales. Entonces estos eventos pues cada vez se vuelven más severos y obviamente afectando una mayor cantidad o una mayor extensión de superficies forestales, ¿no? Y todo esto, pues, ha sido documentado principalmente en los noticieros, quienes nos alertan, quienes nos comunican realmente los impactos que tienen estos fenómenos sobre la sociedad, ¿no? Entonces, temperaturas récord en México desde el 2014 por cambio climático, cada vez son más frecuentes los reportes que se sobrepasa o que se rompe el récord de temperaturas, principalmente precisamente porque las temperaturas cada vez son más altas o las percibimos igual, más altas. Las sequías, por ejemplo, en la noticia anterior, las sequías son más severas. Aquí el cambio climático provocará más calor o bien hará que las ondas de calor sigan incrementando su intensidad o su severidad y así. O sea, estos son algunos de los ejemplos que podemos mencionar relacionados al cambio climático y obviamente que resaltan la importancia del estudio del fenómeno, así como de las cuestiones de adaptación y mitigación o bien de los impactos asociados al cambio climático o de los fenómenos asociados al cambio climático. Bien, ahora bien, ¿cómo podemos estudiar el cambio climático? El cambio climático se puede estudiar desde diferentes áreas. Una es la ciencia pura del cambio climático, la cual necesita de muchas herramientas estadísticas, mucha ciencia de datos como tal, herramientas computacionales que nos permite estudiar al fenómeno o a los fenómenos o las modificaciones en los fenómenos para poder identificar que han cambiado sus comportamientos o la manera en la que estos han sido modificados, ¿no? Eh, es decir, si las temperaturas realmente han incrementado o han disminuido, todo eso podemos nosotros irlos asociando o bien identificando a partir de ciertas herramientas computacionales, pero obviamente hay personas que se dedican específicamente al estudio del fenómeno como tal, ¿no? Otra área de estudio es la adaptación y la vulnerabilidad. Para poder establecer realmente este punto de estudio, necesitamos primeramente saber qué tan vulnerables somos, ¿no? Pero principalmente saber a qué vamos a ser vulnerables. Y entonces, ante esto,
pues una vez que nosotros sabemos el grado de vulnerabilidad, a qué somos vulnerables, qué tan vulnerables somos, pues entonces podemos establecer medidas de adaptación a este fenómeno al cual somos vulnerables. En la Ley General de Cambio Climático se define la adaptación, vamos a dar esa definición, como el conjunto de medidas y ajustes en sistemas humanos o naturales como respuestas a estímulos climáticos proyectados o reales o sus efectos que pueden moderar el daño o aprovechar sus aspectos beneficiosos. En este sentido, pues hay acciones de adaptación principalmente eh, en infraestructura, ¿no? Que nos permite hacer frente a las inundaciones o principalmente a las avenidas de agua. Algo con lo que nosotros estamos relacionados en la ciudad pues, son los muros de gaviones que fueron construidos hace muchos años, principalmente para tratar de evitar la salida eh, del cauce de los ríos, que el agua no saliera y afectara a la infraestructura que estaba aledaña a las orillas como tal, ¿no? Entonces, esto, pues a final de cuentas es un ejemplo muy sencillo, pero obviamente pues, se pueden investigar muchísimas otras cosas más relacionadas a la adaptación al cambio climático. Esta adaptación pues, también pudiese estar asociada eh, a, a cuestiones, por ejemplo, en la agricultura, ¿no? Que se están creando términos de maíz, bueno, que sea más resistente a las sequías o algunos cultivos que requieran menos cantidad de agua. Entonces, a final de cuentas, hay mucha ciencia detrás de esto también para el diseño de acciones de adaptación como tal. Entonces, algunas acciones de adaptación están listadas ahí, la determinación de la vocación natural del suelo, la elaboración de actas de riesgo, el manejo, protección, conservación, restauración de los ecosistemas y recursos forestales, la conservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad. Bueno, esto a final de cuentas es un área de estudio junto con la ciencia del cambio climático. Otra de las áreas es la mitigación del cambio climático. La mitigación como tal está referida principalmente a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Acuérdense que los gases de efecto invernadero son los que impiden, o más bien dicho, los que atrapan esa energía que debería ser liberada. Entonces hacen que esa energía quede acumulada en el sistema climático, en el sistema planetario como tal, incrementando la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que se pretende hacer o qué es lo que se requiere hacer? Reducir la emisión de esos gases de efecto invernadero para evitar que mayor cantidad de energía quede acumulada, y en consecuencia la temperatura, global siga incrementando. Entonces tratamos de reducir esas emisiones o bien mejoramos los sumideros de gases y compuestos de efecto invernadero. ¿Quiénes son esos sumideros? Bueno, las áreas forestales como tal, ¿no? Entonces, esto a partir de la aplicación de políticas y algunas acciones para ello, ¿no? Destinadas a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Bien, otra de las áreas que obviamente está relacionada a esta de mitigación con el desarrollo de inventarios de emisiones. Estos inventarios de emisiones principalmente se realizan para cuantificar qué cantidad de gases de efecto invernadero son emitidas en alguna región. Eh, Llámese país, llámese estado, llámese municipio. Entonces, se pueden cuantificar aplicando ciertas metodologías propuestas por el panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático y entonces podemos identificar fuentes de emisión principales que a final de cuentas se van a convertir en áreas de oportunidad para la mitigación de gases de efecto invernadero. Actualmente, las metodologías nos permiten cuantificar emisiones en cuatro categorías principales, como son la categoría energía, la categoría procesos industriales, es agricultura, y uso del suelo, si es AFOLU, sí, es agricultura, y uso del suelo como tal, en la que se fusionan precisamente las dos categorías que mostramos acá, como agricultura y USCUS. USCUS está relacionada a uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura. Y también otra de las categorías es el sector desechos, en la cual se cuantifican las emisiones
a partir del manejo de los residuos sólidos y del tratamiento de las aguas residuales municipales, así como industriales. A partir de la cuantificación de estas emisiones, entonces nosotros podemos identificar los principales problemas, o bien identificar las áreas de oportunidad en la cual, vuelvo a repetir, se pueden implementar o se identifican como áreas de oportunidad en la cual las acciones de mitigación deben ser prioritarias. En el caso del estado de Chiapas, las principales fuentes de emisión están relacionadas a la agricultura y al cambio de uso de suelo. Entonces, estas se vuelven como que nuestras áreas prioritarias de atención. Y también podemos estudiar los impactos del cambio climático o los impactos asociados al cambio climático. Dentro de estos, pues obviamente podemos mencionar los impactos en la agricultura, los impactos en la biodiversidad, los impactos sociales, los impactos en la salud y los impactos económicos. Vuelvo a repetir lo que comentaba hace un momento. Es muy difícil hablar de uno solo de los impactos sin tratar de abordar o sin abordar algunos otros más, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo hablar de las cuestiones de agricultura sin abordar las cuestiones económicas o bien las cuestiones de agricultura sin abordar las cuestiones sociales. ¿Por qué? Porque estos cambios en los patrones climáticos precisamente hacen que la producción del campo, los cultivos o las cosechas, pues no rindan realmente lo suficiente, lo cual ocasiona pérdidas económicas, generando la movilidad de la población a otros sitios en busca de mejores oportunidades. En ese sentido, estaríamos hablando de un fenómeno conocido como migración climática. También se pueden estudiar las cuestiones en los impactos en la biodiversidad. También hay especies animales que se han visto eh, afectadas por los cambios en las temperaturas, o bien han visto afectado su comportamiento a partir de por la presencia de las altas temperaturas. Apenas el año pasado se documentó el impacto en el mono aullador, si no mal recuerdo, que se perdieron algunos ejemplares precisamente por la presencia de una onda de calor que azotó la región, esta región al sur-sureste en México, ¿no? Eh, entonces, hay muchos problemas, muchos impactos que están asociados al fenómeno. En términos de salud, bueno, podemos estudiar precisamente la incidencia de algunas de las enfermedades asociadas a vectores, que son transmitidas por vectores, que a final de cuentas están asociados a los cambios en los patrones climáticos en la entidad. Y por último, pudiésemos decir que para poder abordar o entender de mejor manera los impactos del cambio climático, pudiésemos abordarlos desde el punto de vista de adaptación y también de mitigación al cambio climático como tal. ¿Por qué? Porque lo que tratamos es de reducir los impactos de los fenómenos asociados en la sociedad o en el medio como tal. Entonces, son diferentes áreas de estudio. A final de cuentas, vuelvo a repetir, es muy difícil hablar de un solo sector sin tratar de abordar o sin abordar los otros sectores también, porque todos están relacionados, ¿no? Bien, hasta aquí el tema del cambio climático. Dejaremos para una última presentación todo lo referente al marco normativo o al marco legal del cambio climático como tal. Entonces, hasta acá mi presentación. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo instrumento. Muchas gracias.